Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Somos ciudadanas y ciudadanos de una república democrática. Esta sesión es para los estudiantes de quinto grado. Estamos en la semana 35, día 4, en el área de personal social. ¿Qué necesitamos para el trabajo del día de hoy? Necesitamos cuadernos, su hoja de reuso, lápiz o lapicero, láminas número 12 y 24 de la colección Ciudadanía Activa del grupo La República, disponibles en los enlaces que se presentan en esta actividad. Nuestra meta para el día de hoy es explicar qué significa ser ciudadano o ciudadana en una república democrática. En esta actividad de hoy comprenderás y explicarás por qué el Perú es una república democrática y qué significa ser ciudadana o ciudadano. Te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos conteniendo las sesiones de aprendizaje. ¿Qué esperamos que logres con esta actividad? Analizar la información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Ahora vamos a empezar. En las actividades anteriores aprendimos que el periodo de la historia entre la proclamación de la independencia y la actualidad se denomina época republicana. Esto quiere decir que nuestro país es una república democrática. Para entender mejor qué es una república democrática, te invitamos a leer las definiciones de república y democracia, que se encuentran en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE. Pues bien, república es una organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. La fuente de esta definición es la Real Academia Española. Ahora definimos qué es democracia. Es la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Esta definición la encontramos en la fuente de la Real Academia Española. Ahora, en una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las o los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas en bien de todas y todos. A continuación responde estas preguntas. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar en las elecciones presidenciales? Seguro que sí. En alguna ocasión has tenido que acompañar a mamá o a papá. ¿Cómo fue la votación? Habrías observado que mamá o papá ingresan, reciben, se identifican con el DNI, reciben una cédula para poder votar por el candidato de su preferencia y luego van a la cabina para poder marcar por su mejor opción. Para comprender mejor cómo se elige a las presidentes o los presidentes en nuestro país, te invitamos a leer y trabajar La democracia y las elecciones. Es una lámina 24 de la colección Ciudadanía Activa, disponible en la página que indica el enlace en la siguiente referencia: Grupo La República 2020 y La democracia y las elecciones, Ciudadanía Activa, lámina 24, y ahí tenemos el link para poder ingresar. Y esta es la página que encontramos: lámina 24, Ciudadanía Activa, La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. ¿Por qué decimos esto, democrática? Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar en la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones.
y en ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontramos lo siguiente. Los electores son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. Los candidatos, que son las personas que postulan a un cargo para ser elegidos por los electores. La mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad, es decir, el DNI, para emitir su voto. Tienen miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. Y finalmente también hay el padrón electoral, que es la lista que indica quiénes pueden votar. Además está la cédula de votación, que es el documento en el que los electores marcan sus preferencias, puede ser físico o electrónico. Además, en esta lámina obtenemos una actividad en la que debemos de desarrollar. Esto tiene para que tú desarrolles esta actividad. La segunda página es la página 12, Ciudadanía Activa. Se refiere a los deberes y derechos de los ciudadanos. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes, y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Tenemos derechos y tenemos deberes. Derechos significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Asimismo, tenemos deberes. Esto significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Ahora nos acompaña una actividad para poder desarrollar, y esto aquí también, distintos pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tienen los mismos derechos que los demás y merece que estos se respeten sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad ni condición social. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. El Estado, es decir, los gobernantes, leyes e instituciones, debe garantizar nuestros derechos. Aquí tenemos la actividad donde nos dice relaciona las palabras del centro con los personajes. Aquí tenemos los derechos y aquí mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. Eso se refiere al origen. Y de acá también mi familia habla quechua. ¿A dónde relacionamos? Con idioma. Pronto seré mamá. Con la condición o nacionalidad. Mi religión es católica. Eso viene unido con la religión. Acá dice soy peruana. Es su origen o su nacionalidad. Gracias a mi trabajo tengo dinero. Es decir, a su condición. Continuamos. Luego de leer la lámina en tu cuaderno u hoja de reuso, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Porque el pueblo tiene derecho a participar en la toma de decisiones y el control de su gobierno. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? Bueno, se tomaría en cuenta que las elecciones sean transparentes y justas. Deben seguir un proceso ordenado. ¿Crees que estos criterios te ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Sí, porque se demuestra que el país se conduce con ideales democráticos en bien por el bien común de todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Ahora, como ciudadano o ciudadana, escribe qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad y qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad. Completas en estos dos cuadros.
Ahora responde, ¿quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? Son quienes están descritos y explicados en la Constitución Política del Perú y en las leyes. A tu edad, ¿te consideras ciudadana o ciudadano y por qué? Sí, me considero ciudadano o ciudadana porque tengo deberes y derechos amparados por la ley. Para saber si eres ciudadana o ciudadano, te invitamos a leer los derechos y deberes de los ciudadanos en la lámina 12 que acabamos de leer. Ahora, lee, después de leer la lámina, responde. A tu edad, ¿cuáles son tus derechos y deberes? Los que están en los deberes y derechos de los niños y amparados por la Constitución Política del Perú. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de los 18 años? El derecho a elegir y ser elegido. Con base en lo que has leído, ¿consideras que eres una ciudadana o un ciudadano? ¿Y por qué? Sí, porque todas las personas tenemos los mismos deberes y derechos sin distinción de raza, edad, etc. Y aquí en esta nota lo vamos a leer. Todas y todos somos ciudadanas o ciudadanos, pues tenemos deberes y derechos, pero hay algunos derechos que se pueden ejercer a partir de los 18 años. Por ejemplo, elegir a nuestras autoridades. Tras haber escrito la explicación, revisa el trabajo que desarrollaste considerando los siguientes criterios. Criterio 1. Marca sí o no, de acuerdo a cuál es el criterio que has utilizado. Analizaste información sobre ciudadanía y república democrática a partir de fuentes confiables. Explicaste qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Marca sí o no, de ser el caso. Con tu familia. Reúnete con tus familiares y dialoguen sobre qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Pídeles que comenten si consideran que en estos 199 años de vida republicana, todas las ciudadanas y todos los ciudadanos han podido vivir de acuerdo a sus derechos y responsabilidades, y expliquen por qué. Reflexiona. Recuerda la meta del día de hoy, es explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una república democrática. Y responde estas preguntas. ¿Lograste la meta? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Qué te pareció más interesante o importante en la actividad? ¿Y cómo aplicarías lo aprendido? ¿Dónde y con quiénes? Muy bien, mis queridos estudiantes, un tema muy interesante para tener en cuenta en nuestra vida. Muchas gracias. Te pido que te suscribas y les des like para que otros compañeros también tengan acceso a esta información. Gracias.